Niños, un parque de carritos se abrirá en breve Fursadganj. Y para promover el parque Carritos, los propietarios han organizado una carrera de carritos. Quienes quieran participar de la carrera pueden darme su nombre. Señor, yo participaré y también ganaré la carrera. Obtendré mi propio carrito. Bunty, los carritos son realmente muy caros. Esto no es un carrito ordinario. Ellos proporcionarán carritos para todos. Mi papá tiene mucho dinero, el señor Cactar. Él puede comprarme fácilmente un nuevo carrito. Vale. Quien quiera traer su propio carrito puede hacerlo. Buena suerte. Señor, a Emily y a mí también nos gustaría participar en la carrera de carritos. ¿A quién más le gustaría participar en la carrera? Que levante la mano quien quiera. Mi dulce y querido papá. Papá, eres el mejor papá del mundo. ¡Qué suerte tengo de tener un padre como tú! Vamos, dime ahora. ¿Qué quieres? ¿O simplemente me alabarás? Papi, necesito un carrito de carreras. Está bien, ve y cómpralo. ¿Eh? ¿Qué? ¿Carrito? Papi, por favor, mi querido papá, dulce papá, por favor, quiero ser el primero en la carrera de carritos con un nuevo. De acuerdo. Entonces, este joven quiere participar en la carrera de carritos. Por favor, no desanimes. Creo que deberías comprarle un carrito nuevo. Ese viejo me parece familiar, ¿no es así? Pero señor, esto no sucede en nuestro pueblo, ¿sabes? Ningún niño pide cosas tan caras. Soy el propietario de una de esas compañías de carritos. Esa es la razón por la que estoy aquí para esta carrera. Mirando su entusiasmo, le daré a su joven y talentoso chico un carrito nuevo. Pero tendrás que devolvérmelo después de la carrera, ¿vale? ¿Bien? Gracias, señor. Gracias. Así que te veré en la carrera de carritos. Con un nuevo carrito para ti, ¿vale? Bien. Ese hombre parecía Timbuktu, ¿correcto? Sí, tienes razón. Entonces también tendremos que preparar un carrito especial para la carrera. Y también debemos estar preparados para cualquier tipo de peligro. Vir, por lo general solo hay un asiento en los carritos. ¿Pero por qué pones dos asientos? Sabía que no participarías en la carrera sin mí. Gracias, Vir. Hazte a un lado, Chulbul. Vir ha puesto el segundo asiento para mí. Lo siento, amigos. El segundo asiento es para Emily. Ustedes dos no pueden participar en esa carrera. Siempre me dejas fuera de todas las competiciones. Esta vez no estoy de acuerdo. ¡Jintu! Entonces, dándole un nuevo carrito a ese chico Bunty, podemos derrotar a Vir en esa carrera. Líder de los tontos, si queremos darle el carrito no es para derrotar a Vir en la carrera, sino dárselo para que acabe con Vir en la carrera. ¡Miau! Eres un genio, jefe. Ella tiene razón, jefe. Te daré un carrito equipado con armas. Y también dale este casco al chico. Una vez que use esto, el cerebro del niño Bunty estará bajo tu control. Será como tener un robot. Y luego, lo que le ordenes por el walkie-talkie, lo hará. Y el juego de vida habrá terminado. Y el dinero gastado. Una este casco, Bunty. Si compites con este caso, seguro que ganas. Este Jintu siempre hace lo que él quiere. De acuerdo, estudiantes. Escuchen atentamente. Todos tienen que rodear este círculo 5 veces. La quinta ronda será la ronda final. ¿De acuerdo? ¡Listos!
¿Lo que pasó fue un carrito o fue solo viento? Fue un viento fuerte, señor. Un carrito no puede ir tan rápido. Mira allí, aún no ha completado ni media vuelta. Saca las cuchillas y revienta los neumáticos de Vir. ¡Mira eso! Lo sabía, Emily. Timbuktu haría algo por el estilo. ¡Ay! Bunty, saca a Vir de las pistas y termina con él. Usa las armas instaladas en el carrito. Oye, Bunty, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? ¡Detén el carro! ¡Deténlo! ¿Qué pasó? Hemos completado 4 rondas y los otros ni siquiera han acabado una. Si ganamos así, entonces la gente puede sospechar que hemos usado magia. Vamos, comamos, bebamos y descansemos un poco. ¡La pistola láser! No te preocupes, Emily, bájate. Emily, bájate. No puedo poner tu vida en peligro. No, Vir, no puedo dejarte aquí sola irme. Emily, Bunty no parece el mismo. Se está comportando como un robot. Parece que de alguna manera de Timbuktu ha tomado control de su cerebro. Oye, espera, ¿por qué hay una extraña luz roja en el casco de Bunty? Tengo el presentimiento de que es con ese casco que están controlando el cerebro de Bunty. Emily, conduce tú ahora. Tendré que quitarle a su casco. Traje de robot chico, ahora. Traje de robot chico, ahora. ¿Qué estoy haciendo aquí en el túnel? Robot chico, ¿qué está pasando? Bunty, pisa el freno ahora. El túnel está a punto de terminarse pronto. Bunty, vuelve, ahora. Mira ahí, ese carro está cayéndose. ¡Oh, sí! ¡Corre, puede caer sobre nosotros! ¡Mira allí! ¡Ese carro está cayéndose! El cinturón de seguridad está atascado. ¡No sale, Vir! ¡Escapa! ¡Vete, Vir! ¡Vete, Vir!
Emily. Jintu, despierta, despierta. Parece que la carrera ha terminado. ¡No! ¿Cómo ha podido suceder? Vir, ¿dónde estaban ustedes? ¿Cómo es que perdieron? Timbuktu le dio a Bunty un nuevo carrito con armas con un casco robótico. Lo hizo comportarse como tal. Y luego, bajo el control de Timbuktu, nos atacó. Estábamos tratando de salvarnos. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Lo arreglaré ahora. Oye, Timbuktu, no es capaz, pero ¿podrás salvarte de mis rayos láser? Ella también puede hablar, jefe. Ayúdame. Ayúdame. Niños, vamos a construir una sección de deportes y laboratorios de ciencias en esta parte de la escuela. Señor director, entonces cualquier cosa que necesite para la sección de deportes y los laboratorios de ciencias, donaré todo. Mi papá tiene mucho dinero, ¿usted sabe? Gracias, Bunty, pero la escuela no necesita ninguna donación. Pero señor, quiero aportar algo a la escuela. No te preocupes por eso. Mi papá tiene mucho dinero. Vir, ¿quiere dar a la escuela? Bueno, ¿qué puedes darle después de todo? En lugar de eso, sé que le pedirás algo. Bunty, pídele perdón a Vir ahora. Discúlpate. Pero señor, No puedes burlarte de nadie así. ¿Ah? lo siento, Vir. De parte de mi amigo Vir, le daré algo de sentido común. Abracadabra, hocus pocus, el hechizo del sentido y el equilibrio mental. Bunty, he oído que tu papá tiene mucho dinero. Por favor, haz que me reparen. ¿Cómo habla esta pared? ¿Quién es? ¿Quién está bromeando conmigo? ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¿Dónde está el fantasma? Ahí, esa pared me acaba de hablar. ¡Eres un basurero! ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes hablar así? Tu papá tiene mucho dinero. Dame un nuevo cambio de imagen, por favor. No, mi papá no tiene dinero. Lo siento. No volveré a decir eso. Agarra tus orejas y haz sentadillas delante de todos y sigue diciendo esto mientras lo haces. Lo siento, mi papá tiene un montón de... No, lo siento. ¿Ah? Bunty, ¿qué les pasó? Señor director, el muro quiere hacerme daño. El bote de basura también quiere hacerme daño. Ha llegado a saber que mi papá tiene mucho dinero. Bunty, creo que no estás bien. Vete a casa ahora y te hagan un chequeo médico. Ve. Gracias, señor. No te olvides de mí, Bunty. ¡Corre! Ay. Ay. Esto es cemento. Él se esconderá en la mezcladora de cemento de la escuela de Vir. Y cuando Vir vaya, acciona la mezcladora de cemento. Con este mando a distancia y luego el cemento saldrá. Seguirá tirándole cemento a Vir hasta que está petrificado. ¡Timbuktu! ¿Qué estás haciendo? Jefe, solo lo estaba probando. Si funcionara ahí o no. De lo contrario, sería realmente insultante para usted, jefe. ¡Miau!
Gracias a Dios que hice este mando a distancia que emite rayos calefactores. Una mezclador de cemento ya estaba aquí desde antes. ¿Quién ha traído esta otra? No tengo ni idea, señor. Lo preguntaré ahora. Oye, ¿quién ha ordenado esa mezcladora de cemento? Yo he traído esta mezcladora. Es un regalo para ti. Emily, ese es Timbuktu. ¿Qué es lo que ha traído ahora? ¡Oh! ¿Qué fe? El trabajo está hecho, ¿qué fe? Eres un genio. Mega hiper genio. Señor, sálvame, señor. Traje de perforación ahora. Traje de perforación ahora. Gracias, Robot Chico. ¿Por qué llegaste tan tarde? Que si algo nos hubiera pasado. En lugar de agradecerle, ¿te estás enojado con él? ¿Alguna vez harás algo bien o no? ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Por qué estás gritando ataca, ataca delante de mí? ¡Ay! ¡Jefe! ¡Jefe! Cemento me ha petrificado, jefe. ¿Qué harás ahora, Robot Chico? ¿Eres como un salvador para la gente? Pero, ¿cómo? ¿Cómo te salvarás ahora? Bye bye, Robot Chico. Cemento,
¡Petrifícalo! ¡Para siempre! Traje de Twister ahora. Traje de Twister ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Basta de esta pelea. Ahora es el gran final. Rayos calentadores ahora. Jefe, esto me parece el final. Y al final he ganado. Jefe, el final no es para vivir. Parece ser el final de tu cemento, jefe. Se está rompiendo por todas partes. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Vir, no puedes escapar. No importa lo que hagas. Gracias, Robochico. Gracias, Robochico. Hoy has salvado nuestra escuela. ¿Qué están mirando allá arriba? ¿Vir? ¿Robochico había venido aquí? Oh, no, me lo perdí. No importa, lo veré la próxima vez. Ven, vamos a la clase.